Buenas noches, mi nombre es Mónica Sandoval y en este caso voy a explicar el funcionamiento de un circuito con un transistor JFET en autopolarización. El JFET, que significa transistor de efectos de campo de unión, es un componente eléctrico que controla la corriente por medio de un campo eléctrico. A diferencia de los transistores bipolares, este no necesita corriente en la compuerta para funcionar, sino que depende del voltaje que hay entre la compuerta y la fuente. Este tipo de transitor se usa mucho en amplificadores porque tiene una impedancia muy alta en la compuerta, o sea que casi no consume corriente y eso lo hace muy estable. En el circuito que les estoy mostrando, tenemos un transitor 2N3819 que es un JFET de canal N. Tiene tres terminales principales: drenador, compuerta y fuente. Además, usamos tres resistencias. La resistencia uno de 470 kiloohmios conectada entre la compuerta y la fuente, perdón, entre la compuerta y tierra, y la resistencia 2 de 1,5 kiloohmios conectada a la fuente. La resistencia, la resistencia 3 de 3,3 kiloohmios conectada al drenador y a la fuente de alimentación de 30 voltios que llamamos VDD. Estas resistencias son las que permiten que el circuito se autopolarice, o sea, que se mantenga estable sin tener que sin tener que aplicar un voltaje externo en la compuerta. Cuando encendemos el circuito y aplicamos los 30 voltios, empieza a circular corriente desde la fuente de alimentación hacia el drenador. Luego pasa por el transistor, baja hasta la fuente y finalmente a la tierra a través de la resistencia 2. Esta corriente se llama corriente de drenador o ID. Al pasar por la resistencia 2 se produce un voltaje en la fuente llamado voltaje de fuente o PC. Como la compuerta está conectada a tierra por medio de la resistencia 1, se vuelve negativo, lo que mantiene el transistor funcionando en una zona activa sin necesidad de aplicar un voltaje adicional en la compuerta. Por eso se dice que el circuito tiene autopolarización. Este tipo de circuito se autorregula solo. Si por alguna razón la corriente ID aumenta, también sube el voltaje en la fuente. Esto hace que el VGC se vuelva más negativo. Esto provoca que el transistor se cierre un poco y la corriente vuelva a un nivel normal. En cambio, la corriente baja, el voltaje en la... En cambio, eh, la corriente baja, sí. La corriente baja, el voltaje en la fuente disminuye y el VGC se vuelve menos negativo. El transistor se abre más y la corriente aumenta otra vez. Este mecanismo natural de equilibrio se llama retroalimentación negativa y esto es lo que permite que el circuito sea tan estable sin importar los cambios de temperaturas o pequeñas variaciones en los componentes. Ahora, con los valores que tenemos, la fuente de 30 voltios, la resistencia 3 de 3,3 kiloohmios, la resistencia 2 de 1,5 kiloohmios y la resistencia 1 de 470 kiloohmios. La corriente que pasa por el drenador suele estar entre 1 y 2 miliamperios dependiendo del transistor. El voltaje que aparece en el drenador suele ser menor que la fuente de 30 voltios, porque la resistencia 3 consume parte del voltaje. Por ejemplo, si la corriente es un poco más alta, el voltaje en el drenador baja. Si la corriente es más baja, el voltaje sube. Entonces, esto nos demuestra que el transistor se mantiene funcionando correctamente en su zona activa, listo para amplificar señales. Además, la resistencia 2 en la fuente crea el voltaje que mantiene la autopolarización. Esto significa que el circuito genera por sí mismo su punto de operación sin necesidad de voltaje adicional
en la compuerta. Si la corriente cambia por algún motivo, el circuito se ajusta solo y vuelve al equilibrio, mantenimiento